Qué bendición ese mensaje, qué bendición con qué mensaje, con qué bendición nos levanta el Señor. El mensaje de hoy se llama Los gigantes caerán. Los gigantes caerán. Uno lo lee y pensará de qué se tratará, ¿cierto? Y hasta que empieza a escuchar se da cuenta que es algo que definitivamente nos llegaría al corazón, ¿cierto? Nos llega al corazón. Qué chévere que haya empezado con la palabra de Dios donde dice: mira que te mando que seas fuerte y valiente, porque Jehová tu Dios caminará contigo. Ese es un versículo, muchachos, para aprenderse sí o sí. En los momentos de debilidad, en los momentos de duda, en los momentos no sé, como que uno piensa que no hay nada que hacer, podemos ir a este versículo y acordarnos que el Señor mismo nos está diciendo que está en nuestras manos también una parte, por lo menos, de la solución del problema, de la solución de vencer ese gigante que nosotros lo ponemos delante de nuestros ojos, ¿cierto? Porque no está diciendo que lo hagamos nosotros solos, o no está diciendo que dejemos todo así al azar, no, le está diciendo que nosotros nos tenemos que levantar, ser fuertes y valientes, y porque Jehová Dios está con nosotros. Entonces, qué importante es la fe aquí, ¿cierto? Pero también es importante entender que Dios nos manda a que nosotros tengamos esa decisión de ser fuertes y valientes. No que esperemos que todo caiga del cielo, no esperando que el problema se solucione solo, sino que nosotros mismos busquemos la presencia de Dios para que Él nos ayude. Muchas veces nosotros ni siquiera escuchamos la respuesta de Dios, sino que estamos esperando que pase, que se solucione, y no estamos yendo a buscar la palabra del Señor a decirle: Dios, ayúdanos. Muchas veces no lo estamos haciendo. Entonces esto quiere decir que esos gigantes van a caer siempre y cuando el Señor camine con nosotros. O también puede caer solos, muchachos, ¿por qué no? El Señor es tan hermoso que nos bendice y nos ayuda. Pero qué gratificante es, qué bueno saber, qué fortaleza nos da saber que definitivamente Dios es el que está ahí con nosotros ayudándonos en cualquier problema. Entonces nosotros no podemos dejarnos ganar de los problemas, porque muchas veces ponemos esos problemas como gigantes imposibles de vencer. Pero Dios en la palabra nos dice que Él nos protege como poderoso gigante. Y ese sí es el verdadero gigante. Él sí es el verdadero gigante. Miren que Jeremías dice que nada puede conmigo si el Señor camina delante de mí. Miren que todo está en la palabra del Señor. No necesitamos ni que estar motivados, no necesitamos un discurso de motivación, ¿no? La misma palabra motiva, la misma palabra dice lo que es, la misma palabra nos enseña qué es lo que nosotros debemos hacer, pensar, sentir, a quién debemos buscar, quién camina con nosotros. Pero, muchachos, nuevamente hay que leer la palabra del Señor para entender todo esto, para saber por su misma voz, porque Él ahí nos habla el corazón, de que Él camina delante de nosotros y que nunca nos va a dejar. Pero es necesario, muchachos, es necesario conocer la palabra, orar, meditarla, ¿sí? Para poder saber cómo nos habla el Señor a través de su palabra. Y qué buen mensaje, ¿verdad? Para saber y entender que nosotros debemos depender de Dios, de luchar pero pegados de la mano de Dios, ser valientes, esforzados, fuertes, porque el Señor respalda todo eso. Es que importante es entender eso de ese mensaje que nos está diciendo hoy. El Señor respalda, pero nos manda a que nosotros deseamos ser fuertes y valientes todos los días. No es que acuéstese mientras soluciona el problema, no, nos manda a tener fe, a que seamos fuertes, a que seamos valientes en fe. ¿Okay? Entonces, siguiendo con el devocional, tomando como referencia a muchas personas de la Biblia, estuvimos hablando de las expectativas que tenía Pedro, estuvimos hablando de la obediencia de Moisés ayer, cierto, que se dejó usar, que es un ejemplo para nosotros, para dejarnos usar y ser obedientes. Y hoy quiero que hablemos de Abraham, esa confianza y esa obediencia que tuvo en el Señor. ¿Okay? Abraham es una de las figuras más importantes de la Biblia, y no solo por las promesas que el Señor le regaló, porque le hizo muchas promesas, ¿cierto?, sino por la manera también en que le responde a Dios. En que la Biblia nos muestra que Abraham fue llamado por el Señor cuando aún no sabía ni siquiera a dónde iba. El Señor le dijo sencillamente: levántese, párese, que lo voy a enviar a una parte, ¿cierto? Dios le dijo, en la palabra le dijo, deja tu tierra, deja tu familia, deja todo lo conocido. Dice: déjalo todo y vamos a empezar. Es más, yo me pegué un poquito de esta palabra para venirme de Colombia para Estados Unidos. Decía: bueno, si le dijo a Abraham que se fuera de su tierra, entonces a mí también me va a bendecir. Si bendijo a Abraham, a mí también. Por su palabra me voy, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó ahí? Abraham obedeció. Listo, Abraham obedeció. Así como lo hizo Moisés, Abraham también fue un hombre de obediencia.
No tenía mapa, no tenía GPS, no tenía nada, no tenía con quién, un celular, no tenía nada. Solo tenía la palabra de Dios. ¿Y para qué más, muchachos? ¿Para qué más que eso? La palabra de Dios es lo más grande, la palabra de Dios nos guía, la palabra de Dios es suficiente. ¿Listo? Entonces, la vida de Abraham fue una vida de fe progresiva, porque le fueron pasando cosas a medida que iban pasando los años, no fue todo muy rápido, a medida que iban pasando los años, su fe se iba incrementando porque iba pasando retos. Entonces Dios le prometió que sería padre de multitudes. La palabra dice que Abraham, que él le hizo la promesa de que él no podía tener hijos, Abraham no podía tener hijos, adicional porque se estaba volviendo ya muy viejo, ya era de mucha edad, y su esposa no podía tener hijos, imagínense. Y así todo Dios le dio la promesa a Abraham de que iba a ser el padre de multitudes. Y Abraham obedeció. Abraham sencillamente no se puso así, pero ¿cómo así? Si mi esposa no puede, yo estoy muy viejo. No, sencillamente Abraham en su cabeza, palabra dice que pensó, bueno, si Dios lo dijo, Dios lo hará. ¿Ok? Y pasaron muchos años sin que la promesa se cumpliera. Y humanamente hablando, cualquiera hubiera tirado la toalla, muchachos. Cualquiera de nosotros dice, no, esto no va a pasar, ¿cierto? Humanamente todo parecía imposible. Pero miren, la palabra dice que sin embargo, Abraham decidió creerle a Dios por encima de las circunstancias que estaban pasando en ese momento. ¿Cómo no vamos a aprender nosotros algo ahí? ¿Cierto? Si Abraham confiaba en el Señor en todo, no teniendo tantos recursos como tenemos nosotros en la actualidad, ¿cierto? Porque que no podemos tener hijos, pues muchas personas piden auxilios, piden ayuda, y hay cositas para poder hacer cositas y cosas para poder como hacer que el hombre o la mujer sean más fértiles, ¿cierto? Ya hay muchas cosas para poder que suceda un embarazo. En ese tiempo no. Sin embargo, Abraham seguía creyendo. Miren que finalmente el Señor le dio su hijo a Abraham, un hijo llamado Isaac, le puso Isaac, ¿okay? Y quiere decir hijo de la promesa, el hijo de la promesa. Abraham decidió que ese niño no solo iba a ser como la alegría de todo el hogar, sino dijo, esto es una evidencia viva de la fidelidad de Dios. ¿De qué nos sirve a nosotros esta historia, muchachos? De que por más cosas que nosotros veamos que pasan o cosas que no pasan, el Señor siempre va a tener el respaldo y el cuidado de todos nosotros. ¿Por qué? Porque somos sus hijos y porque lo amamos. Abraham es una evidencia, muchachos, de que tenemos todo el poder del Señor en nosotros, de que debemos confiar, de que debemos esperar hasta en los momentos más difíciles. Abraham fue obediente, Abraham esperó en el Señor y el Señor le respondió siendo el padre de multitudes. El padre de mucha gente porque su descendencia tuvo hijos. Hasta el día de hoy siguen saliendo hijos de Abraham. Entonces, muchachos, esa evidencia que se formó o que se mostró en la vida de Abraham hoy se muestra en la vida de nosotros y se va a mostrar más siempre y cuando nosotros creamos en la palabra del Señor. Imagínense lo siguiente, se demoró muchísimo el Señor para darle el hijo a Abraham, para darle a Isaac. Pónganme cuidado a esto. Abraham estaba tan lleno de amor, tan lleno de todo, cuando el Señor llega y le dice, bueno, Abraham, ¿cómo le parece que va a pasar por el momento más difícil de su vida? O sin decírselo, pero el Señor sabía que eso era lo que iba a pasar. Miren lo que dice la Escritura, que Dios le pide a Abraham, su hijo único, le pide, hey, entrégame tu hijo, sacrifica a tu hijo por mí. ¿Ustedes se imaginan eso, muchachos? Se demoró mucho en darle la promesa. Cuando se la da y Abraham pegado de su hijo con todo su corazón, le dice el Señor, entrégame tu hijo. Que dice Abraham, Dios, con el dolor en el alma, la verdad, me duele muchísimo, pero te lo voy a entregar. Tú me lo regalaste, pero tú eres el dueño de él. No era una pruebita ahí ligera, no era una pruebita ahí como si nada, ¿cierto? Dios estaba tocando el punto más sensible del corazón de Abraham. Isaac, que representaba todo el futuro, porque si le dijo que iba a ser el padre de multitudes, ¿de dónde iban a salir? ¿De dónde iba a salir su descendencia? Sin embargo, confió. Se fue para el monte, se fue allá arriba en una partecita, preparó todo para sacrificar a su hijo, lo acostó. ¿Ustedes qué pensarían? Que Isaac, siendo un joven, podría haber salido corriendo y Abraham, siendo tan viejo, lo hubiera alcanzado. ¿Cierto que no lo hubiera alcanzado? Yo me preguntaba eso. Isaac se hubiera podido parar y salir corriendo. Sin embargo, Isaac sabía la fe de su padre.
sabía lo que estaba haciendo. Me imagino que no estaba muy contento, me imagino que estaba llorando, triste. Sin embargo, sabía que su padre le estaba entregando por sacrificio al único Dios y verdadero Dios. Ahí tenía una confianza absoluta en el Padre. La palabra dice que él no subió, que Abraham no subió hasta ese monte renegando. Dios, pero esto, claro, era orando, Señor, mi único hijo. Esto, mira qué pasó, yo quiero saber. Sin embargo, bueno, no creo que le haya preguntado qué pasó, pero le digo, me entregaste mi hijo, igual yo te lo voy a entregar. Lo subió, lo amarró, muchachos, y lo iba a sacrificar, le iba a entrar el puñal. ¿A qué voy con esto antes de darle fin al devocional? La confianza de Abraham estaba tan grande en el Señor, la obediencia era tan grande, su amor por Dios era tan grande, que fue mayor el amor por Dios que por sus hijos. Nosotros muchas veces ponemos nuestros hijos, el trabajo, el proyecto, nuestros familiares, nuestros padres por encima de Dios. Y hay veces vemos que las cosas muchas veces no funcionan bien, porque el orden está puesto distinto. Siempre les he dicho, muchachos, que cuando ponemos a Dios primero, lo de abajo es bendecido, es tener confianza en el Señor. Es tener confianza, porque sin saber Abraham lo que iba a pasar, confió. Tuvo fe y tuvo una fe muy grande. Mire que este devocional nos confronta profundamente. Nos invita a examinarnos y preguntarnos qué lugar ocupa Dios en nuestra vida. Muchas veces amamos a Dios mientras no toque nada, ¿cierto? O mientras no toque nada, o aquello que más valoramos o que más queremos, ¿cierto? Pero la fe verdadera se revela cuando confiamos incluso en los momentos que duelen. Cuando soltamos lo que más amamos, sabiendo que Dios nunca nos quitará algo para hacernos daño. Él lo que quiere hacer es llevarnos a un nivel mucho más profundo, más alto, más grande en una relación con Él. Sería como tratar todos los días de parecernos a Abraham, en esa confianza, en esa obediencia. Y ahí no significa ser perfectos, significa ser obedientes, significa aprender a caminar con Dios confiando en que Él sabe lo que hace, incluso cuando no entendemos nada, pero caminar con esa confianza en el Padre. Abraham nos enseña que la obediencia nace del amor y que la confianza en Dios siempre, siempre, siempre será recompensada. Cuando ya le iba a enterrar el cuchillo a Isaac, el ángel de Dios le dijo, espera, no lo hagas. Ya a punto, ya iba a entrar ese cuchillo al corazón. No lo hagas. Ya el Señor ha visto que tú amas más. Él ya sabía, sin embargo hizo como una prueba. Le dijo, no te preocupes porque el Señor ya vio que tú lo amas más allá que cualquier cosa. ¿Qué pasó, muchachos? Sencillamente liberó a su hijo, hizo el sacrificio de un cordero y siguió viviendo con su familia y fue el padre de multitudes. Miren a dónde lleva a Dios cuando nosotros obedecemos. ¿Sí ven el mensaje de todo, muchachos? Lo puso en ese momento de sacrificio, lo puso en un momento de dificultad, pero quería ¿qué? Prepararlo para todo lo grande que venía, para que en cualquier momento que hubiera una duda se diera cuenta de que el Señor iba a estar ahí, de que no le iba a quitar lo que Él más ama. Ya se lo había regalado, ya había sido una promesa. ¿Cuántas promesas hay en la Biblia de Dios para nosotros? ¿Cuántas promesas hay en la Biblia de Dios para ti? ¿Las conoces? ¿Has leído la palabra para saber qué promesas hay ahí? Está todo ahí, muchachos. Para confiar en el Señor está todo puestecito. Tenemos que ir a la palabra, leerla, estudiarla, para saber qué promesas tiene el Señor en nosotros. Miren, Abraham, que no sé cómo puede ayudarnos a nosotros a entender muchas cosas. A entender de que Dios camina con nosotros, de que sin importar las dificultades, Él va a estar ahí. Y que siempre nos va a moldear para que nosotros crezcamos en obediencia. Y si crecemos en obediencia, vamos a recibir todas las bendiciones del Padre. Hoy Dios quiere que esos corazones, que los corazones de nosotros confiemos plenamente en Él. Que tengamos esos corazones dispuestos a poner todo en sus manos, creyendo que Él es fiel, que Él provee y que sus planes siempre son los perfectos para nosotros. Entonces recordemos todas estas personas que hemos visto esta semana. Parezcámonos a ellos, hagamos hasta lo imposible por parecernos a ellos. A las expectativas de Pedro, Moisés y la obediencia, Abraham la obediencia y la confianza.
Acerquémonos más al Señor, muchachos, que nos va a dar la victoria en todo. Entonces, Padre, nos ponemos delante de ti por medio de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por un nuevo día más de vida. Gracias por tu presencia aquí con nosotros. Gracias por darnos, Señor, esas ganas de levantarnos a escuchar más de ti, a saber más de ti. Hoy ponemos todo en tus manos, Señor. Hoy todo lo ponemos, Señor, así como lo hizo Abraham, así como obedeció, así como creyó. Hoy lo hacemos nosotros también, Dios. Hoy venimos delante de ti con un corazón humilde, Señor. Gracias por el ejemplo de Abraham, definitivamente. Porque a través de su vida nos enseñas lo que significa confiar verdaderamente en ti, Señor, en tu amor, en esperar en ti. Ayúdanos, Padre, por favor, a amarte por encima de todo. Por encima de todo, Señor. Que no pongamos nada, Señor, por encima de ti. Incluso, Señor, cuando nos pides cosas que no entendemos. Porque en muchas ocasiones no entendemos lo que está pasando. Pero si confiamos en ti, Señor, sabremos que vamos a tener la victoria. Porque tú eres nuestro Rey, Señor. Ayúdanos a darte nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a darte un corazón obediente. A entregarte, Señor, nuestra vida en amor, en confianza, en fe. Ayúdanos a entregarte nuestros sueños, nuestras familias. Ayúdanos a confiar en que tú todo lo haces perfecto, Padre. Gracias, Señor, por todo. Gracias por estos tiempos de oración, Señor. Gracias por tenernos juntos, Señor, creciendo en la fe. Gracias, Señor, porque nos guardas. Gracias, Padre, por esas plataformas, Señor, que nos permiten conectarnos. Gracias, Señor, por tu amor, que este mensaje no llegue vacío. Que este mensaje, Señor, llegue a cada corazón. Que cada corazón, Señor, utilice esa semilla para recoger frutos. Te damos gracias por todo. Te pedimos, Señor, que nos guardes. Colocamos este día en tus manos y oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.